roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que la paz de Dios pueda reinar en cada corazón aquí presente. En esta oportunidad tenemos el privilegio de presentar el mensaje de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El texto bíblico para meditar en este día lo encontramos en 1 Corintios, la primera carta a Corintios, el capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oramos. Eterno Dios que estás en los cielos, al presentar tu palabra en estos momentos, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos fundamentar nuestra vida en el único fundamento, el cual es Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. El tema de esta oportunidad lo hemos titulado Jesús, nuestro único fundamento. Y como ya acabamos de leer la lectura bíblica en esta oportunidad, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. En cierta ocasión un padre andaba con su hijo disfrutando algunos momentos de diversión y su padre comenzó a caminar por el parque, comenzó a caminar por algunos lugares a veces un poco peligrosos, y su hijo detrás de su padre iba también caminando. En cierta ocasión el padre le dijo al hijo: hijo, ten cuidado. Y el hijo se para y le dice: papi, ten cuidado tú, porque yo piso por donde tú pisas. Yo camino por donde tú caminas. Mi guía eres tú, mi fundamento eres tú. Así como este niño, nosotros desde que somos gestados en el vientre de nuestras madres, somos influenciados. Somos influenciados por lo que ella come, por lo que ella dice, por la forma en cómo ella piensa, por la forma como ella concibe a esa criatura. De tal manera que nosotros en el vientre de la madre comenzamos a ser dependientes de alguien. Y desde que estamos ahí en ese lugar hasta que salimos, seguimos siendo dependientes de alguien. Eso va a
a señalar, eso va a indicar de manera muy significativa lo que seremos en el futuro. Si seguimos siendo un hijo o una hija dependiente totalmente del Padre, pues probablemente no seamos capaces de desarrollar algunas habilidades que se necesitan en esta vida. Eso pasa también en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, nosotros cuando llegamos a la iglesia, alguien es utilizado por Dios para que nos comunique el mensaje. Alguien a través quizás de una radio, un locutor, una persona en el barrio, un pastor, un líder, un anciano de iglesia, un hermano de la iglesia, forma parte especial de nuestra vida. Y mientras estamos caminando en la vida cristiana, dependemos en cierta medida de esa persona que nos ha enseñado el mensaje de la palabra de Dios. Así que es muy común que muchas personas en el transcurso de su vida cristiana se anclen con alguien de manera especial. Y es muy probable que sin proponérselo, esa persona dependa mucho de ese que le hizo llegar a conocer el mensaje. No está mal que las personas tengan un mentor, un guía, alguien que le motive. Eso no está mal. Lo que no está bien es que nuestra fe y nuestra confianza plena se fundamenten en una persona, en un pastor, en un líder de iglesia, en un hermano de iglesia muy influenciado, muy influenciable. No está bien. Lo correcto es que nadie ponga otro fundamento el cual está puesto, quien es Jesucristo. Así que en esta mañana queremos meditar en esta porción bíblica, recordar que nuestra vida espiritual debe tener un solo y único fundamento, que se llama Jesucristo. En el tiempo de Corintios había muchos problemas, y dentro de esos problemas estaba justamente que la iglesia se había desenfocado en quién era ese fundamento. La iglesia había aprendido de Jesucristo, había aprendido de Pablo de Jesucristo y se había desarrollado en esa dinámica. Pero llegó un momento, como pasa siempre, como ha pasado en toda la historia de la iglesia que hemos conocido, en que en algún momento la iglesia se desenfoca, la iglesia pierde el norte, pierde el objetivo. Y eso pasó también con la iglesia de Corintios. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 12, 13, 12 y 13 específicamente, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, o yo soy de Cristo. Dice el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De tal manera que aquí vemos una panorámica de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Allí había un debate, allí había una discusión, habían unas divisiones en la iglesia, porque algunos habían adoptado a Pablo como el principal líder, a Cefa como el principal líder, a Apolo como el principal líder. Y Pablo le hizo una reflexión, le dijo: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fuiste bautizado de Pablo? O sea, dando a entender que si alguien merecía la primacía en la iglesia, que si alguien merecía la primacía en los corazones de la iglesia de Corintios, no era Pablo, no era Apolo, no era Cefa, era Jesucristo. Por eso dice el versículo 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros ha sido bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea, yo solamente a esas personas he bautizado, dando a entender de que él no tenía por qué ser el principal dentro de la iglesia. Él no tenía por qué ser el que se llamaba mala atención en la iglesia. El único fundamento en la iglesia y en tu vida y en mi vida tiene un nombre, y lo dice la palabra, es Jesucristo. Así que esta mañana, en este día especial que el Señor nos ha regalado, queremos meditar un poquito en esa verdad. No hay otro fundamento que debe ser colocado para que nuestra vida espiritual permanezca, si no es Jesucristo. Así que el apóstol Pablo esto lo deja muy claro. Lo deja tan claro que en el versículo, o en el capítulo 1, el capítulo 2, los versículos 1 al 5, tenemos allí una reseña importante
que sería bueno que hoy meditemos en ella. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, no saber nada entre vosotros, cosa alguna sino de a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, decía Pablo. Y ni palabra y ni predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, escuchen esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estaba interesado en que la iglesia no se fijara en él. Pablo estaba interesado en que la iglesia tuviera un solo y único fundamento, el cual era Jesucristo. Él había experimentado eso. Él había fundamentado su vida en Jesús. Por eso, él le hace un recuento a la iglesia de que cuando fue a ellos, no fue con sabiduría humana, con palabras humanas, sino que se propuso presentar a Cristo, al que merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Así que Pablo estaba muy claro que en el devenir de su predicación, Cristo debía ser exaltado. En esta ocasión, entonces, Pablo pone, como decimos nosotros, el punto sobre la I y pone las cosas bien claras. Él no pretende ser el centro del escenario. Él no pretende ser el centro de la iglesia. Él solamente pretende ser un instrumento que lleva a las personas al fundamento que es Cristo Jesús. Así que Cristo es nuestro único fundamento. Ya también en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, él llegó a afirmar que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Qué está pasando en el pleno siglo XXI? ¿Qué está pasando hoy que estamos viviendo una crisis especial en el mundo entero a causa de una enfermedad llamada COVID-19? Hoy, ¿qué está pasando? Bueno, dentro de lo que podemos ver que está pasando es que muchas personas están enfocándose más en la crisis, están enfocándose más en la enfermedad, están enfocándose más en el problema que en el fundamento de sus vidas, que es Jesucristo. Hoy mucha gente a través del COVID-19, por el COVID-19, han hecho promesas, promesas que nunca se le hicieron a Jesucristo directamente. Han hecho acuerdos diciendo: Señor, si tú me libras, si yo paso esta, yo te voy a servir, te voy a honrar, te voy a glorificar. Y déjenme decirle que muy probablemente, muchas de esas personas, cuando esta crisis pase, va a volver a sus andanzas. Y es posible que vuelva con más ímpetu a vivir una vida liviana, una vida apartada de Dios. ¿Por qué? Porque la motivación para seguir a Jesucristo, la motivación para serle fiel, no debe ser una enfermedad, no debe ser una crisis, no debe ser una situación. Debe ser única y exclusivamente lo que Cristo hizo por él. Cuando estamos convencidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando estamos conscientes del amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario y mostrado cada día en nuestras vidas, entonces eso nos mueve a servirle, eso nos mueve a buscarle, eso nos mueve a honrarle. Así que para muchos el COVID-19 es su fundamento hoy. Para muchos el COVID-19 es la razón para buscar a Dios. El COVID-19 es la razón para levantarse de mañana y orar. El COVID-19 es la razón para leer la Biblia. El COVID-19 es la razón para predicar el Evangelio. Y eso se ha convertido en el fundamento de muchas personas. Y la pregunta es, cuando el COVID-19 pase, cuando pase la calamidad, cuando pase la crisis, ¿qué pasará con tu fe? ¿Se moverá tu fe? ¿Se moverá tu confianza en Dios? Pues déjame decirte que muy probablemente esa sea la realidad, porque la palabra bien claro especifica en el libro de Mateo que cuando nuestra vida está puesta sobre la arena, es como aquella casa
que vienen vientos, soplan fuerte y la casa se va al suelo porque no tenía un fundamento sólido, sino que su casa estaba fundamentada en la arena. Pero aquel que escucha mi palabra y la practica, le compararé con aquel que puso su vida o su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, huracanes, problemas, dificultades, y su casa permaneció porque estaba fundamentada en la roca. La roca, amigo que me escucha, hermano que me escucha, la roca es Cristo Jesús. Así que no debe ser el COVID-19 que te debe mover a honrar a Dios, porque pudiera estar pasando la experiencia del faraón en Egipto, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo allí, estaba allí siendo maltratado por faraón. Llegó un momento en que Dios vio la aflicción de su pueblo y envió a Moisés y Aarón con un mensaje especial. Deja salir a mi pueblo. Dios le había mandado al faraón que dejara salir a su pueblo. Había enviado a 2 mensajeros, a Moisés y Aarón. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 7 al capítulo 12 de Éxodo, que Dios tuvo que permitir portento, hacer grandes cosas para demostrarle a Faraón que él estaba mandando a que lo dejara ir a ese pueblo. Y para no cansarle quizás el mensaje, fueron muchas las señales, fueron muchas las plagas que cayeron. Y dice incluso que en varias de ellas, el mismo Faraón le pedía a Aarón, le pedía a Moisés, ora a tu Dios para que cese la plaga. Ora a tu Dios, y cuando tú ores a tu Dios y la plaga cese, entonces yo dejaré ir a tu pueblo. Al parecer teníamos ahí a un faraón arrepentido, conmovido, a un corazón que estaba compungido por lo que Dios estaba haciendo. Pero, oh sorpresa, cuando las plagas cesaban, dice la palabra que Faraón volvía a la posición anterior y no dejaba ir al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que movía a Faraón a dejar ir al pueblo no era el reconocimiento de un Dios todopoderoso, era el miedo a ser castigado por las plagas, era el miedo a experimentar la muerte por las plagas. Así que de igual manera pasa hoy, cuando nuestros corazones no son conmovidos por la palabra de Dios, cuando los corazones no son conmovidos por lo que Dios hizo por nosotros, sino por un COVID-19, por una enfermedad. Entonces suele suceder que cuando el panorama cambia, así también nuestras vidas cambian. Así que, hermano, no puede haber otro fundamento que el que está puesto si no es Cristo Jesús. No puede haber otro motivo para servir a Dios en esta vida si no es Jesucristo. Pueden venir dificultades y seguirán viniendo dificultades. La palabra de Dios nos dice claramente que estas cosas iban a acontecer en los últimos tiempos. Pero dice la palabra de Dios, levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, esto debe ser simple y llanamente un motivo más para continuar en el camino que ya hemos transitado. Así que no debe ser nuestra motivación principal seguir a Dios por las cosas que están pasando. No debe ser nuestra motivación principal amar a Dios por lo que está sucediendo. Debe ser el motivo principal lo que Cristo ha hecho en favor de cada uno de nosotros. El apóstol, o mejor dicho, Lucas, en el libro de los Hechos, dice allí una declaración interesantísima que la hemos citado en muchas ocasiones en el capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe otro nombre, no existe otra persona, no existe otro ser que pueda motivar y que pueda ganar nuestra salvación si no es Cristo Jesús. Así que, amigo, hermano de la iglesia Luz de Éfeso y hermano de la iglesia mundial, la iglesia de Dios a nivel mundial, quiero decirte que todo esto pasará. Todo esto va a dejar de ser. El panorama va a cambiar, no sabemos cuándo, puede ser dentro de 2 meses, un mes, qué sé yo, no sabemos. Lo que sí sabemos que no pasará
es lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Lo que sí sabemos que no debe pasar en nuestra vida es olvidarnos de lo que Dios hizo en favor de nosotros. Es olvidarnos de lo que Dios hace a favor de nosotros constantemente. Y ese debe ser nuestro mayor motivo, nuestro único motivo, si es correcto decir, para poder continuar, para poder avanzar en el nombre de Jesús hacia la meta prometida. Así que hermanos, hoy que estamos a punto de poder abrir los templos en la iglesia adventista, hoy que estamos aquí en República Dominicana esperando ese momento de que se abra este templo y de que podamos ver hermanos de este lado, aún con las medidas de protección y de seguridad que han sido dictadas por las autoridades sanitarias, aún cuando tengamos ese privilegio de volver a la iglesia y cantar gloria a Dios, aleluya, nuestro fundamento y nuestra motivación principal para seguir a Cristo no debe ser tener un templo abierto, no debe ser tener un templo quizás bonito como tenemos la intención ponerlo, no debe ser esa la motivación. La motivación principal debe ser Cristo Jesús. Y eso nosotros podemos lograrlo en la medida en que ahora en esta crisis nosotros nos enamoremos más de Cristo y sepamos que no puede haber otro fundamento fuera de Él. Porque todo esto pasará, como dice su palabra. Todo este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que hermano, amigo, pronto se abrirá este templo. Pronto nos veremos cara a cara más de cerca, aunque con algunas limitaciones. Y pronto nos abrazaremos y pronto estaremos juntos. Pero aun cuando eso suceda, recuerda que nuestro fundamento es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Muy pronto estaremos juntos en este lugar. Y así como estaremos juntos pronto en este lugar, es mi deseo que estemos pronto juntos en el reino de los cielos. Que el Señor sea tu único fundamento, que nuestra fe y nuestra vida y nuestra confianza estén puestos en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga.